Esta noche vamos a hablar de los vikingos, esos barbudos del norte que no solo quemaban aldeas y se llevaban oro, sino que también tenían un entretenimiento mucho más oscuro con las esposas de los guerreros derrotados. Pero antes de que empecemos con esta historia que huele a hidromiel, sudor y humo de hogueras, ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá. Así sabremos si me escuchas con café en mano o ya con cerveza como un verdadero vikingo. Yo prometo no juzgar, salvo que pongas que son las 3 de la mañana y estás solo en casa, porque eso sí parece inicio de saga de terror. Los cronistas medievales que vieron llegar a los vikingos describieron siempre lo mismo: el silencio roto por los cuernos de guerra, las velas negras apareciendo entre la niebla y después la confusión total de un poblado que apenas había tenido tiempo de rezar un Padre Nuestro antes de convertirse en ceniza. Los hombres caían con hachas en el cráneo, los ancianos eran arrojados al fuego, los niños corrían sin rumbo y en medio de esa catástrofe quedaba el botín más codiciado. Las esposas de los vencidos, que los escandinavos trataban como si fueran una mezcla entre trofeo de caza y herramienta de negociación política, porque en la mentalidad nórdica capturar oro estaba bien, pero capturar mujeres era mejor, ya que el oro se gastaba, mientras que una mujer podía servir para placer, para trabajo, para venta en mercados lejanos, o incluso para humillar de manera permanente a la memoria del enemigo caído. Los primeros minutos tras la caída de un poblado eran caóticos y brutales. Las casas ardían, el humo asfixiaba, los guerreros gritaban, y en medio de esa orgía de violencia, los vencedores agarraban a las esposas por el pelo, las arrastraban fuera de sus hogares y las amarraban como si fueran parte del botín. Una visión que para cualquier campesino cristiano equivalía a una maldición eterna, porque no solo había muerto el marido, sino que la mujer quedaba convertida en carne de saqueo, una suerte peor que la muerte misma. Los vikingos no tenían ninguna prisa. Primero mataban a todos los hombres que ofrecieran resistencia. Después saqueaban las iglesias para reírse de los objetos sagrados. Y finalmente se dedicaban a elegir a las esposas más jóvenes, más bellas o de linaje más alto, pues sabían que aquellas mujeres podían valer más en un mercado de esclavos en Dublín o en los bazares de Bizancio que cualquier copa de plata. La escena era repetida una y otra vez por toda Europa. Aldeas en Inglaterra, monasterios en Irlanda, villas costeras en Francia y hasta poblados en la península ibérica. Todos conocieron la misma coreografía del horror, donde el destino inmediato de las esposas era la esclavitud, la humillación y el desarraigo absoluto. Algunas eran obligadas a caminar descalzas sobre cenizas aún ardientes, otras eran violadas públicamente como demostración de poder, y muchas eran repartidas entre los clanes como quien reparte ovejas, cada guerrero tomando su parte del botín humano. Las sagas nórdicas no lo callan, de hecho lo celebran. Para ellos el secuestro de mujeres era parte legítima de la guerra, un símbolo de victoria que daba prestigio y aumentaba la reputación del jefe, que más esposas lograba capturar. Para las cautivas, en cambio, aquello era el inicio de un viaje sin retorno, porque sabían que nunca volverían a ver sus tierras, que su identidad quedaba borrada en el instante en que el poblado caía y que su futuro sería decidido por hombres que bebían hidromiel sobre los cuerpos de sus maridos. Y lo más cruel era que ni siquiera la nobleza escapaba, pues las esposas de condes o de abades caídos eran tratadas con la misma brutalidad, aunque a veces se les daba un destino diferente. En lugar de ser esclavas de cocina, podían terminar en un lecho vikingo o en una subasta de alto nivel, lo cual no significaba mejor suerte, sino simplemente una humillación con más espectadores. Por eso los cronistas escribían con amargura que para muchas de aquellas mujeres la muerte rápida junto a sus maridos habría sido una bendición, porque lo que seguía tras el saqueo era un calvario que ni las oraciones más desesperadas podían revertir. Y así comenzaba la historia oscura de cómo los vikingos transformaban la derrota de un pueblo en la condena interminable de sus esposas, convertidas en trofeos de una guerra sin piedad. Si en la primera oleada del saqueo,
Las esposas de los vencidos eran arrastradas fuera de sus casas como simple botín. En la segunda etapa de la conquista llegaba el matiz más perverso, la conversión de esas mujeres en prisioneras de honor, una categoría tan contradictoria como cruel, porque la palabra honor no significaba respeto ni cuidado, sino exhibición pública, humillación ritual y posesión absoluta por parte del vencedor. Para los vikingos no había triunfo completo, si no podían mostrar a todos que incluso las esposas de los guerreros más valientes terminaban bajo su control, y por eso en muchas aldeas saqueadas organizaban procesiones improvisadas, donde las cautivas, aun con las ropas desgarradas y el rostro cubierto de hollín, eran obligadas a caminar delante de los jefes vikingos como si fueran estandartes vivientes que proclamaban la derrota del enemigo. Cuanto más noble la mujer, más alto su valor como trofeo. Las sagas cuentan que el jefe que conseguía apoderarse de la esposa de un conde o de un caudillo rival podía presumirlo en los banquetes como la mayor de sus hazañas, mucho más que haber decapitado a 10 hombres en batalla. Porque la decapitación daba miedo, pero la posesión de una esposa convertida en esclava era un recordatorio permanente de la superioridad del vencedor. Esas prisioneras eran exhibidas en los festines, obligadas a servir la hidromiel a los mismos hombres que habían matado a sus maridos, a escuchar canciones que relataban la cobardía de los vencidos y la virilidad de los vencedores, y a sonreír bajo amenaza de golpes si no fingían aceptación. De hecho, era común que las esposas cautivas fueran forzadas a ocupar el lugar que antes tenían las mujeres vikingas, legítimas en las mesas de honor, no porque se las considerara dignas, sino porque esa sustitución escenificaba el triunfo. La esposa de un derrotado sentada en el mismo banco donde antes se sentaba la esposa de un jarl, era como decirle al mundo que el enemigo no solo había perdido la guerra, sino también su linaje, su descendencia y su memoria. Los cronistas cristianos lo describen con horror, comparando a las cautivas con reliquias profanadas, mientras que los nórdicos lo celebraban en sus relatos, porque una mujer capturada, especialmente si era joven y de familia noble, era como un sello de calidad en la reputación de un guerrero. Había incluso un protocolo implícito: los jarls elegían primero, después los ersir o líderes menores, luego los berserkers, más feroces, y finalmente el resto de los hombres, de modo que la esposa de un caído no solo era trofeo de guerra, sino también escalón en la jerarquía interna del saqueo. Las más bellas eran reservadas como moneda de cambio en tratados posteriores o como obsequios a reyes extranjeros, porque regalar a la esposa de un enemigo derrotado equivalía a entregar una carta viva de humillación, un recordatorio constante de que el vencedor podía decidir hasta el último detalle del destino de sus rivales. Y lo más cínico de todo es que los vikingos llamaban a estas mujeres prisioneras de honor porque se les daba un trato distinto al del resto de esclavas. No trabajaban en los campos ni cargaban leña, sino que eran mantenidas en casas de los jefes para ser exhibidas en ocasiones especiales, como animales de feria que demostraban el poder del clan, lo cual, lejos de ser un privilegio, era una condena aún más amarga, porque significaba estar constantemente bajo los ojos del vencedor, sin posibilidad de desaparecer en el anonimato de la esclavitud común. Para muchas de ellas, ser esclava en silencio habría sido más soportable que vivir como trofeo, escuchando cada día cómo se narraba la valentía de su marido en la batalla y cómo se reía de su derrota, porque al final, todo lo que había quedado de ese héroe era su esposa convertida en propiedad del enemigo, adornando las mesas donde se celebraba la gloria ajena. Así, el concepto de prisionera de honor no era más que la traducción nórdica de un destino peor que la muerte, porque no se trataba solo de perder la libertad, sino de ser obligada a representar la derrota de toda una comunidad cada vez que alguien levantaba una copa.
La caída de un poblado en manos vikingas no terminaba con el saqueo ni con el reparto de botín, porque había un espectáculo cuidadosamente calculado que servía como mensaje político y como arma psicológica: la humillación pública de las mujeres de los vencidos, convertidas en el escarnio vivo que mostraba a toda la comunidad lo que pasaba cuando alguien osaba desafiar a los hombres del norte. Las cautivas eran reunidas en la plaza o en el atrio de la iglesia incendiada, y allí, delante de los supervivientes, se las obligaba a desfilar como si fueran un desfile grotesco, todavía cubiertas con la ceniza de sus casas en ruinas, con los cabellos arrancados a tirones y con la mirada fija en el suelo, mientras los vikingos reían y brindaban. Porque la exhibición era parte del botín. No solo se trataba de tener mujeres, sino de demostrar ante todos que el enemigo había perdido hasta el último vestigio de dignidad. En algunos relatos, como los recogidos por monjes irlandeses, se describe cómo las esposas eran obligadas a portar objetos sagrados profanados, cálices, cruces, vestiduras litúrgicas, para que la burla fuera doble contra la religión y contra el honor masculino de los vencidos, y en otras ocasiones eran desnudadas parcialmente para que el escarnio fuera aún más visible, no por placer inmediato, sino por la lógica cruel de mostrar que la intimidad de un pueblo también podía ser conquistada. El objetivo era simple: sembrar terror en aldeas vecinas que sabrían de esas escenas a través de rumores, porque nada asustaba más que imaginar a las esposas de uno mismo exhibidas como ganado delante de los invasores. Después de esa humillación pública, comenzaba la segunda parte de la condena, más silenciosa pero igualmente brutal: la conversión forzada en concubinas, porque los vencedores no solo buscaban oro ni tierras, también querían asegurar un símbolo permanente de dominación en sus propios hogares, y por eso muchas de las esposas capturadas eran asignadas como compañeras sexuales de sus nuevos dueños, sin contrato, sin ceremonia y sin opción. La concubina obligada ocupaba un espacio ambiguo en la sociedad nórdica. No era una esclava común que cargaba agua o limpiaba establos, pero tampoco era esposa legítima con derechos reconocidos. Estaba en un limbo donde servía de placer, de criada y de moneda de cambio, dependiendo de la voluntad del guerrero que la poseía. Para los jarls y ersir más poderosos, mantener concubinas extranjeras era un signo de prestigio, porque significaba que habían derrotado a enemigos lejanos y que podían exhibir en su cama el fruto de esa victoria, algo que las sagas mencionan sin vergüenza, describiendo cómo un líder podía tener a su lado a una mujer irlandesa, otra sajona y otra franca, cada una como recuerdo de una campaña. Y si bien algunas concubinas terminaban siendo liberadas tras años de servicio, a veces incluso convertidas en esposas menores, la mayoría eran mercancía de intercambio. Se las regalaba a aliados, se las vendía en los mercados de esclavos de Hedeby o se las usaba como fichas diplomáticas cuando convenía. La violencia estaba en cada detalle, porque el cuerpo de esas mujeres no era solo posesión íntima, era herramienta política, castigo ejemplar y recurso económico, y lo más cínico es que los vencedores justificaban esa práctica con la lógica de la guerra. Si el enemigo había perdido, también perdía el derecho a proteger a su familia, y por lo tanto las esposas quedaban libres para ser tomadas, un argumento que los cronistas cristianos no podían ni nombrar sin temblar de rabia. Así, entre la humillación pública y la obligación de servir como concubinas, el destino de esas mujeres se sellaba para siempre, porque pasaban de ser esposas de guerreros a convertirse en trofeos vivos que recordaban a todos que desafiar a los vikingos era condenar a la propia familia a un destino peor que la muerte. Si la humillación pública era la primera herida y la conversión en concubinas la segunda, lo que venía después era un viaje que muchas de aquellas mujeres habrían preferido no emprender jamás. El traslado al norte en los famosos barcos vikingos, esas naves largas que parecían dragones de madera y que para las cautivas eran más ataúdes flotantes que medios de transporte, porque cuando un poblado caía y el botín estaba asegurado, los vencedores cargaban oro, ganado, armas y, sobre todo, mujeres atadas en fila o arrojadas al fondo de la embarcación como mercancía más,
con la diferencia de que las ovejas balaban y ellas gemían en silencio. Los cronistas anglosajones y francos describen con horror esos embarques forzados, mujeres nobles mezcladas con campesinas, algunas todavía con la ropa ensangrentada, otras cubiertas de ceniza, todas obligadas a subir a un barco que olía a alquitrán, sudor, pescado podrido y cuero húmedo. Los vikingos las acomodaban sin delicadeza, atándolas con cuerdas a los bancos de remo o encerrándolas bajo cubierta, mientras los guerreros se repartían turnos para vigilarlas, beber y cantar, porque el viaje no era corto. Podían pasar días cruzando mares embravecidos, y en cada jornada las cautivas se enfrentaban a frío, hambre, mareos y al acoso constante de sus captores. En los momentos de calma, los jarls y berserkers escogían a las mujeres que usarían como entretenimiento nocturno, y así las noches en el mar se volvían aún más insoportables que el día, porque no había escapatoria. No había tierra a la vista, solo agua infinita y el crujido de la madera, un recordatorio de que estaban en tránsito hacia una vida de esclavitud. Los barcos no eran grandes, y la cercanía forzada entre vencedores y cautivas convertía cada centímetro en un escenario de tensión. Las mujeres eran obligadas a comer las sobras, a beber agua salobre o cerveza aguada, y si alguna se resistía o gritaba demasiado, era castigada allí mismo para que las demás aprendieran que la obediencia era la única forma de sobrevivir. Algunas crónicas mencionan que incluso se arrojaba por la borda a las que enfermaban o parecían un estorbo, porque el viaje era duro y no había compasión. Mejor perder una cautiva que perder espacio útil en la nave. Las que sobrevivían llegaban a Escandinavia exhaustas, deshidratadas y psicológicamente destrozadas, listas para ser repartidas de nuevo entre clanes, vendidas en mercados como Hedeby o Dublín, o entregadas como regalos en banquetes donde se celebraba el regreso triunfal de los guerreros. Para los vikingos, aquel viaje era parte normal de la logística del saqueo, pero para las cautivas era un infierno flotante que convertía cada ola en un recordatorio de que jamás volverían a pisar la tierra donde habían nacido. Algunas de ellas, según relatan sagas posteriores, intentaron lanzarse al mar para escapar, prefiriendo la muerte en aguas heladas al futuro que les esperaba, pero los guardias lo impedían con brutalidad, o en caso de conseguirlo, los cadáveres desaparecían rápidamente bajo las olas, borrados como si nunca hubieran existido. Y lo más irónico es que los cantos de los marineros, que celebraban la valentía y la gloria del clan, se mezclaban con los sollozos de las prisioneras, creando una banda sonora macabra donde la épica de los vencedores y la tragedia de las vencidas viajaban en el mismo barco. De este modo, el viaje al norte no era un simple traslado, era la tercera etapa del castigo, un desarraigo absoluto, un destierro forzado y una confirmación de que ya no había vuelta atrás, porque cada remo que avanzaba en el agua alejaba a aquellas mujeres de su pasado y las hundía más en el destino de ser botín humano, mercancía viva y recuerdo perpetuo de que la derrota contra los vikingos era peor que la muerte. Si el viaje en barco era un purgatorio, lo que esperaba al llegar al norte era el infierno en forma de mercado, porque las esposas capturadas dejaban de ser individuos para convertirse en mercancía con precio, en cuerpos tasados, según la edad, la salud, la belleza o la utilidad que pudieran ofrecer a un nuevo amo. Los centros neurálgicos de este comercio eran lugares como Hedeby, Birka o Dublín, puertos donde los vikingos no solo descargaban armas y pieles, sino también filas de mujeres atadas con cuerdas al cuello, exhibidas en plazas abiertas ante compradores que las examinaban con la misma frialdad con que se revisaba un caballo o una vaca. Las crónicas árabes, como las de Ibn Fadlan, no esconden la brutalidad de estas escenas, mujeres obligadas a permanecer de pie durante horas, desnudas o con ropas arrancadas, para que los posibles compradores inspeccionaran dientes, cabello y piel. Mientras discutían precios como si negociaran un saco de trigo, el espectáculo no era marginal, era parte fundamental de la economía vikinga,
porque los esclavos, y en especial las esclavas, eran el petróleo de la época, la mercancía que garantizaba riqueza rápida, contactos internacionales y prestigio para los clanes, de modo que aquellas esposas arrancadas de sus hogares se convertían en monedas vivas que podían acabar en cualquier rincón del mundo conocido. Algunas eran vendidas a otros nórdicos que las usaban como sirvientas o concubinas, otras eran embarcadas de nuevo hacia Constantinopla, donde el imperio bizantino pagaba fortunas por esclavas extranjeras, y muchas terminaban en los califatos árabes, donde el exotismo de una mujer sajona, franca o celta era especialmente cotizado. La lógica era tan despiadada que incluso se establecían tarifas. Una mujer joven en buen estado podía equivaler a varias piezas de plata, un arma o un lote de pieles, mientras que una cautiva enferma apenas se vendía a precio de descarte, destinada a tareas pesadas o a morir en el anonimato de un establo. Los mercados eran también un espectáculo social. Los vikingos acudían a ellos no solo para comprar y vender, sino para exhibir poder, para mostrar cuántas mujeres habían capturado en la última expedición, y para que los jarls más influyentes pudieran regalar una cautiva como gesto de generosidad política, lo cual equivalía a regalar un pedazo de la derrota de otro pueblo. Los cronistas cristianos lo describen con rabia, señalando cómo las mujeres de nobles linajes terminaban siendo puestas en subastas públicas, mientras que las sagas nórdicas lo relatan con la misma naturalidad que hablar de ganado, porque para ellos no había contradicción. El valor de un guerrero se medía tanto en cabezas cortadas como en cuerpos capturados y revendidos, y lo más amargo de todo es que para algunas cautivas el mercado representaba una mínima esperanza, porque podían terminar con un amo menos brutal que los saqueadores que habían matado a sus maridos, aunque esa esperanza era débil y se pagaba con la resignación de aceptar una vida como propiedad ajena. Las escenas eran repetitivas pero siempre crueles, mujeres obligadas a sonreír bajo amenaza, compradores que palpaban brazos y caderas como si estuvieran en una carnicería, subastas en las que se gritaban precios mientras las cautivas intentaban no desmayarse del hambre o del miedo, y contratos sellados con copas de hidromiel que celebraban el negocio, como si una transacción humana no fuera diferente a la compra de un barco o de un cofre de plata. Así, los mercados de esclavas se convirtieron en el destino final de muchas esposas de guerreros derrotados, transformadas en números, en intercambios, en trofeos ambulantes que pasaban de mano en mano, borradas de sus nombres y de sus pueblos, reducidas a la categoría de mercancía, el recordatorio más brutal de que en la lógica vikinga la derrota no terminaba en el campo de batalla, sino que se prolongaba hasta las plazas de comercio, donde la vida misma se remataba al mejor postor. Si los mercados de esclavas reducían a las esposas de los vencidos a simples mercancías, había un destino que podía parecer más honorable, pero que en realidad era otra cadena, el matrimonio impuesto, una práctica que los vikingos usaban no tanto por amor ni por deseo, sino como herramienta política para consolidar alianzas, sellar treguas o legitimar conquistas, porque en la lógica del norte, tomar a una mujer del enemigo como esposa significaba apropiarse no solo de su cuerpo, sino también de su linaje, de sus tierras y de la memoria de su familia. Los cronistas sajones narran con rabia cómo tras los saqueos muchos jefes escandinavos obligaban a las viudas o a las hijas de los derrotados a casarse con ellos o con sus hombres, presentándolo como una unión de conveniencia cuando en realidad era un contrato firmado con sangre y miedo, en el que la mujer no tenía voz alguna. El matrimonio impuesto servía para transformar lo que era una violación colectiva en un acto con apariencia legal, y así el vencedor podía presumir de que ya no poseía una concubina, sino una esposa, lo cual otorgaba estatus y reforzaba su autoridad ante el clan. En muchas sagas se celebra este mecanismo. Un jarl que tomaba por esposa a la viuda de un enemigo caído consolidaba automáticamente el derecho sobre las tierras del difunto, porque en la mentalidad nórdica la herencia pasaba a través de la mujer, y al controlarla se controlaba también la propiedad.
Este detalle convertía a las esposas cautivas en piezas clave del tablero político, ya que no solo eran cuerpos útiles en la cama, sino títulos vivientes de dominio territorial. Sin embargo, detrás de esta aparente sofisticación jurídica se escondía la misma violencia de siempre. Las ceremonias eran rápidas, a veces celebradas en los mismos banquetes de la victoria, con cánticos y copas de hidromiel en la mano, mientras la novia obligada era arrastrada al altar improvisado sin posibilidad de decir una palabra, la dote. En lugar de ser un regalo de su familia, era el botín arrebatado en la invasión, y el sacerdote que bendecía la unión no siempre era cristiano. A menudo era un godi pagano que invocaba a Odín o a Frey para legitimar el abuso como un pacto sagrado. Los cronistas cristianos consideraban estos matrimonios una blasfemia, una caricatura grotesca del sacramento, porque en lugar de unir dos familias por amor, se unía al verdugo con la víctima, al asesino con la esposa del asesinado, como si la violencia pudiera borrarse con un juramento. Pero para los vikingos, estas uniones eran útiles, les permitían convertir a la cautiva en un trofeo con certificado, en una propiedad que ya no necesitaba ser defendida cada día con la espada, porque ahora tenía la máscara de un matrimonio reconocido. En algunos casos, estas mujeres llegaban a tener hijos que heredaban el rango del padre, lo que sellaba definitivamente la derrota de su linaje original, porque la descendencia dejaba de pertenecer al pueblo vencido para convertirse en sangre del vencedor. Y lo más cruel era que estas esposas forzadas eran presentadas ante la comunidad como símbolos de paz, como si su sacrificio personal garantizara la estabilidad del clan, de modo que incluso las mujeres vikingas legítimas eran obligadas a aceptar la presencia de aquellas extranjeras en sus casas, justificándolo como una necesidad política. De este modo, el matrimonio impuesto no era más que otra forma de esclavitud disfrazada de alianza, una estrategia para legitimar el botín humano y convertir la intimidad forzada en un contrato socialmente aceptado, donde la humillación de la mujer se transformaba en un acto celebrado con música, brindis y juramentos ante los dioses, un destino que para muchas fue más devastador que la propia muerte en el campo de batalla de sus maridos. Si la viudez de una mujer noble era un trofeo político, lo que seguía después era aún más calculado y cruel: convertir su vientre en un campo de batalla silencioso, porque para los vikingos los embarazos forzados no eran un accidente, sino una estrategia para perpetuar su dominio y borrar cualquier rastro del linaje derrotado. En la lógica nórdica, engendrar un hijo con la esposa o la viuda de un enemigo caído equivalía a clavar un estandarte en territorio conquistado, ya que ese niño, aunque nacido del dolor, pasaba automáticamente a pertenecer al clan del vencedor y se convertía en herencia legítima de su poder. Las crónicas irlandesas y anglosajonas lo describen con horror: mujeres obligadas a convivir con los asesinos de sus maridos y a dar a luz hijos que eran celebrados como símbolos de victoria, niños que crecían escuchando canciones que ridiculizaban a los vencidos y glorificaban a los vencedores, mientras sus madres cargaban la doble condena de criar a la descendencia del enemigo y al mismo tiempo olvidar a los suyos. Las sagas, en cambio, lo relatan con naturalidad, casi con orgullo, porque en ellas se cuenta cómo los jarls presumían de tener hijos mestizos fruto de sus expediciones, como si fueran medallas de carne que demostraban cuántos pueblos habían sometido. Incluso hay menciones a la práctica de entregar a las esposas capturadas como concubinas a los berserkers más feroces, precisamente para asegurar que engendraran hijos robustos que pudieran ser criados en la cultura del clan vencedor, porque el objetivo no era solo borrar la memoria del enemigo, sino también absorber sus recursos humanos en la forma más básica, su descendencia, y mientras tanto, las mujeres eran forzadas a aceptar la maternidad como parte de su condena, sin posibilidad de negarse, porque su cuerpo ya no les pertenecía. La ironía macabra estaba en que esos hijos, en ocasiones, llegaban a convertirse en líderes respetados, dentro del mismo clan que había destruido a su padre, y el recuerdo del origen violento quedaba sepultado bajo la retórica de la fuerza y el honor. Para las comunidades vencidas, ver a un niño nacido de su señora cautiva y criado por los vencedores
Era un recordatorio constante de la derrota, porque simbolizaba no solo la pérdida del presente, sino también del futuro, ya que la sangre de su linaje estaba mezclada con la del enemigo y utilizada contra ellos mismos. En los banquetes, no faltaban los brindis en los que un jarl levantaba a un niño mestizo y proclamaba que ese era el verdadero legado de la guerra, más duradero que el oro saqueado o que las tierras quemadas, porque la riqueza podía perderse y las aldeas podían reconstruirse, pero un hijo nacido de la humillación se convertía en testimonio viviente de la derrota para siempre. Las mujeres, reducidas a instrumentos de esa política biológica, eran obligadas a criar a esos hijos en un ambiente hostil, escuchando cómo sus captores se enorgullecían de haber usado sus cuerpos como armas de conquista. Y lo más cruel era que, para los vikingos, aquellos niños no eran bastardos, sino herederos legítimos del clan, porque la legitimidad no se basaba en el consentimiento de la madre, sino en la fuerza del padre. Y así los vientres de las cautivas se convertían en fábricas involuntarias de legitimidad para los vencedores. De este modo los embarazos forzados no eran un accidente secundario de la violencia, sino parte integral de la estrategia de dominación. Un arma de poder que transformaba la intimidad en política y la maternidad en condena, borrando con cada nacimiento la memoria de un linaje derrotado y sustituyéndolo por un hijo del enemigo, celebrado en los banquetes con la misma alegría con la que se alzaban las copas de hidromiel sobre los cadáveres de los maridos caídos. Si los cronistas cristianos escribían con horror sobre el destino de las esposas capturadas, las sagas nórdicas, en cambio, lo narraban con un tono frío, a veces incluso celebratorio, porque para los vikingos no había vergüenza en reconocer la humillación infligida al enemigo. Al contrario, era parte del prestigio de un guerrero. Los poemas escáldicos y las sagas familiares no solían detenerse en los detalles del sufrimiento de las mujeres, pero sí en la gloria de haberlas tomado, como si fueran trofeos que demostraban la superioridad del vencedor, y el desprecio hacia los derrotados se hacía evidente en cada verso. No se hablaba de esposas como víctimas, sino como objetos que certificaban que su marido había sido incapaz de proteger lo más valioso de su linaje. En textos como la Laxdala Saga o la Yrbyggja Saga se mencionan episodios donde mujeres capturadas terminan en matrimonios forzados o como concubinas, y el relato lo presenta sin dramatismo, como si se tratara de un hecho cotidiano, una consecuencia natural de la guerra. Incluso en la Heimskringla, donde Snorri Sturluson recopila la historia de los reyes noruegos, se subraya cómo los vínculos políticos se consolidaban mediante matrimonios impuestos a mujeres de linajes derrotados, sin que nadie cuestione la falta de consentimiento, porque lo que importaba no era la dignidad de la mujer, sino el poder del clan, el desprecio que daba en la manera en que se describía al vencido, mientras su esposa servía en la mesa del vencedor o criaba hijos mestizos en la casa del enemigo. Su memoria era ridiculizada en canciones que lo llamaban débil, incapaz o cobarde, de modo que la derrota trascendía la tumba y se proyectaba en la vida de quienes habían quedado atrás. Los escaldos componían versos donde se mezclaba la bravura del saqueo con alusiones a mujeres tomadas como botín, y esas canciones circulaban de aldea en aldea, transmitiendo el mensaje de que enfrentarse a los vikingos no solo significaba arriesgar la vida, sino exponer a la familia a la humillación pública, y lo más inquietante es que para los nórdicos esa humillación era un recurso pedagógico, enseñar a los demás pueblos que la derrota era total, que no había espacio para la esperanza, y que el precio de perder contra ellos se pagaba en la intimidad de los hogares. No solo en los campos de batalla, las sagas tampoco mostraban piedad hacia las cautivas, porque el relato siempre estaba centrado en la gloria masculina, en cómo el guerrero había demostrado fuerza al apropiarse de la esposa de otro, en cómo había asegurado un linaje nuevo con sangre extranjera, o en cómo había ridiculizado al enemigo al usar a su mujer como sirvienta o como trofeo. Para los autores medievales del norte, esa crudeza no era motivo de escándalo,
Era la confirmación de que la guerra era absoluta y de que la humillación de las esposas era una parte inseparable de la victoria, y si algún detalle íntimo se colaba en la narración, era siempre para subrayar el poder del vencedor, nunca la tragedia de la cautiva. De este modo, las sagas del desprecio se convirtieron en un archivo de arrogancia bélica, en relatos que normalizaban la violencia sexual y la conversión forzada de esposas en concubinas o en esposas de conveniencia, y que al mismo tiempo servían como propaganda, porque transmitían a las generaciones siguientes la idea de que dominar al enemigo significaba también apropiarse de sus mujeres. Así, en la memoria cultural del norte, la humillación de las esposas no fue un tabú, sino una hazaña más, cantada en banquetes y celebrada como si fuera el botín más legítimo de todos, lo que demuestra que para los vikingos la crueldad no necesitaba esconderse en las sombras, sino que podía ser proclamada en voz alta como parte esencial de su gloria. Si en las sagas el desprecio hacia los vencidos se narraba con orgullo, lo que hacía todavía más insoportable la situación de las esposas capturadas era el barniz religioso con el que los vikingos justificaban la violencia, porque en su cosmovisión los dioses no eran jueces de bondad ni protectores de inocentes, sino entidades sedientas de fuerza, de sacrificio y de dominio, y la humillación de los enemigos, incluidas sus mujeres, podía presentarse como cumplimiento de esa voluntad divina. Los jarls y los godi, sacerdotes paganos, invocaban a Odín, Frey o Thor para legitimar las uniones forzadas, los matrimonios impuestos y hasta los embarazos de las cautivas, argumentando que si el dios de la guerra o el dios de la fertilidad había favorecido la victoria, entonces era natural que también reclamara su tributo en forma de cuerpos humanos, tanto de los muertos en sacrificio como de las esposas capturadas convertidas en instrumentos de prestigio. La violencia era así elevada a rito, y la cama forzada o el matrimonio humillante dejaban de ser abusos individuales para transformarse en actos sagrados, celebrados con cánticos y libaciones de hidromiel en los banquetes, donde se decía que los dioses sonreían al ver cómo el linaje de los vencidos era borrado de la tierra. Los cronistas cristianos, como los monjes de Lindisfarne o los irlandeses de Clonmacnoise, lo denunciaban con furia, escribiendo que los paganos escandinavos ofrecían las esposas de sus enemigos a Frey como prueba de dominio sexual y político, aunque en realidad esas escenas, si bien exageradas por los escribas horrorizados, reflejaban una verdad incómoda. Los nórdicos no tenían reparo en mezclar lo sagrado con lo carnal, y lo que para un cristiano era sacrilegio, para un vikingo era un sacrificio simbólico que fortalecía al clan. Las sagas hablan de sacrificios humanos en los Blot, ceremonias sangrientas en honor a Odín, donde esclavas, a veces esposas capturadas, eran colgadas junto a animales como ofrendas, porque se creía que acompañaban al enemigo al Valhalla, aunque en realidad lo que hacían era exhibir hasta el final la derrota del vencido, pero no todas eran ejecutadas, muchas eran consagradas como regalos de los dioses, lo que significaba que se las destinaba a la cama de un jarl o de un berserker con la bendición explícita de los godi, que presentaban esa entrega como un acto ritual de fertilidad, asegurando que la descendencia nacida de esa unión estaría protegida por Frey. Lo macabro es que esa religión, que glorificaba la violencia y la virilidad, convertía la humillación femenina en liturgia, transformando cada lágrima en símbolo de que los dioses estaban satisfechos. Los cronistas árabes también registran esta mentalidad. Ibn Fadlan, al describir a los rus escandinavos en el Volga, relata sacrificios donde una esclava era obligada a servir sexualmente a varios hombres antes de ser muerta en honor al jefe fallecido, una escena que para él era la confirmación de que la brutalidad vikinga se justificaba siempre en nombre de una tradición religiosa. De este modo, la voluntad divina se convertía en coartada para normalizar lo innombrable.
casamientos celebrados bajo invocaciones a Odín, violaciones ritualizadas como ofrendas a Frey, esclavas sacrificadas junto a sus amos como si fueran parte del ajuar funerario y esposas convertidas en trofeos con la bendición de los sacerdotes paganos. Lo que para el mundo cristiano era pecado, para los vikingos era gloria, y esa diferencia de cosmovisiones selló la incomprensión absoluta entre ambos mundos. Así, la religión nórdica no solo acompañaba la violencia, sino que la sacralizaba, dándole un sentido trascendente que aseguraba que las esposas capturadas nunca fueran vistas como víctimas, sino como parte del espectáculo sangriento que mantenía contentos a los dioses y consolidaba el poder de los hombres, un destino que, bajo la excusa de la voluntad divina, se convertía en condena sin salida, peor que la muerte misma. Si los jarls y los Æsir se reservaban a las viudas nobles para pactos políticos o matrimonios impuestos, los berserkers, esa tropa de hombres fuera de sí, drogados con hongos, alcohol y furia ritual, se quedaban con lo que la jerarquía dejaba libre, y su relación con las esposas de los caídos era la más brutal de todas, porque en el trance del combate y la embriaguez no distinguían entre trofeo, esclava o concubina. Todo era parte del frenesí que los definía. Las crónicas y las sagas los describen como guerreros que luchaban desnudos, mordiendo sus escudos y rugiendo como bestias, y la misma energía salvaje que aplicaban en el campo de batalla la trasladaban después a los banquetes y a los hogares saqueados, donde las viudas eran forzadas a convivir con ellos como si fueran botín de guerra personalizado. No eran esposas de prestigio ni concubinas diplomáticas, eran víctimas directas de la furia de hombres que vivían al límite entre lo humano y lo animal, y que consideraban que tener a la viuda de un enemigo en su lecho era un derecho ganado a golpes, igual que un cuerno de hidromiel o una pieza de carne. Los monjes irlandeses y anglosajones escribieron con horror sobre esas escenas, donde los berserkers irrumpían en casas saqueadas y se apropiaban de las mujeres delante de los supervivientes, usándolas como trofeos inmediatos y descartables, porque lo que buscaban no era solo placer, sino reafirmar que su furia no tenía límites ni siquiera después de la batalla. La humillación era doble, porque la viuda pasaba en pocas horas de llorar sobre el cadáver de su marido a ser arrastrada al rincón de un salón vikingo, donde los berserkers celebraban su trance con ella como parte de la fiesta. Las sagas no disimulan esta violencia. Hablan de berserkers que reclamaban mujeres como recompensa, que las exhibían entre risas en los banquetes y que incluso se disputaban a golpes quién se quedaba con determinada cautiva, como si fueran un trofeo de caza. La viuda, que en su comunidad había sido símbolo de respeto y continuidad, en manos de un berserker se convertía en un recordatorio grotesco de la derrota, porque cada vez que ese guerrero la mostraba en público, reforzaba la idea de que no había límites para la humillación. Lo más macabro es que, mientras los jarls intentaban dar una pátina de legalidad a sus matrimonios forzados, los berserkers no necesitaban excusas religiosas ni políticas. Su lógica era la de la fuerza bruta, la del trance, la de la bestia que toma lo que quiere. Y en ese contexto las viudas eran las víctimas perfectas, porque simbolizaban el fracaso del enemigo y al mismo tiempo servían como válvula de escape para el frenesí que seguía a la batalla. Algunos relatos cuentan que las esposas de caudillos derrotados eran entregadas a un grupo de berserkers como parte de la celebración, lo cual era presentado como un honor para ellos, pero en realidad era la degradación absoluta de la mujer, convertida en carne de banquete, tan parte del festín como la cerveza o la música. Y sin embargo, en la cultura vikinga, esto no era visto como un exceso, sino como una confirmación de la ferocidad del guerrero. Tener una viuda del enemigo en su poder equivalía a llevar una cicatriz de prestigio, una marca de que había estado en primera línea del saqueo y había tomado lo que más dolía al rival. Para las víctimas, la condena era triple. Habían perdido a sus maridos, habían perdido su lugar social, y ahora eran juguetes en manos de los hombres más violentos del clan, sin siquiera la protección relativa que podía dar un matrimonio impuesto por un jarl. Así, entre berserkers y viudas se tejía la parte más brutal del destino de las esposas de los caídos,
una espiral de violencia sin disfraz, donde la furia desatada del trance encontraba un eco en la humillación cotidiana, confirmando que para muchas de ellas sobrevivir a la batalla no era un alivio, sino el inicio de una condena interminable. La historia sería incompleta si se pensara que todo el peso de la tragedia lo soportaban únicamente las esposas extranjeras capturadas, porque en las casas vikingas ya existían mujeres con un papel definido, esposas legítimas, hijas de jarls, señoras que administraban granjas, heredaban bienes y en ausencia de sus maridos dirigían los hogares como verdaderas dueñas del espacio doméstico, y la llegada de cautivas extranjeras no era un detalle menor, porque alteraba un equilibrio social donde la mujer nórdica tenía más poder de lo que solemos imaginar, ya que no eran simples figuras decorativas, sino engranajes esenciales en la maquinaria económica del clan. Las sagas dejan claro que muchas esposas vikingas no se resignaban a compartir techo con las cautivas, las despreciaban, las controlaban y en ocasiones las castigaban, porque aunque ellas también vivían en una sociedad patriarcal, sabían que su estatus estaba por encima del de esas extranjeras arrancadas de aldeas lejanas. La ironía es que una mujer nórdica podía humillar a otra mujer, irlandesa, sajona o franca, con la misma crueldad con que lo hacía un guerrero, porque al final la cautiva no era vista como hermana, sino como rival y como recordatorio de la fuerza del marido. Los cronistas árabes, que describieron la vida de los rus escandinavos del Volga, mencionan que las esposas vikingas legítimas se sentaban en lugares privilegiados durante los banquetes, mientras que las esclavas y concubinas extranjeras servían la bebida, separadas jerárquicamente aunque compartieran el mismo techo. Esto generaba tensiones. Algunas sagas narran cómo las esposas vikingas envenenaban o maltrataban a concubinas capturadas, no por compasión hacia ellas, sino para reafirmar su propia posición dentro del clan, porque tener demasiadas esclavas jóvenes podía amenazar la autoridad de la esposa principal. Y sin embargo, no todo era rechazo. Había mujeres nórdicas que entendían el valor económico de las cautivas y las utilizaban como mano de obra en granjas, telares y comercios, beneficiándose de la desgracia ajena y consolidando su propio poder en el ámbito doméstico. La paradoja es que en una cultura guerrera, donde los hombres se iban durante meses o años en expediciones, eran las mujeres las que gestionaban la riqueza del hogar, y para ellas, tener esclavas extranjeras era tanto un símbolo de prestigio como una herramienta práctica de trabajo. Así, mientras la cautiva sufría el desarraigo y la humillación, la esposa vikinga podía mirarla con una mezcla de desprecio y utilidad, tratándola como instrumento y al mismo tiempo como amenaza. Los cronistas cristianos vieron en esto una doble crueldad, que las mujeres, en vez de solidarizarse, perpetuaran la jerarquía y la violencia. Pero desde la perspectiva nórdica era lógico. En un sistema donde todo se medía en términos de poder, las esposas del norte sabían que su dignidad dependía de mantener bien claro el límite entre ellas y las cautivas extranjeras. De hecho, algunas sagas relatan escenas en que la esposa legítima insultaba públicamente a la concubina para recordarle a todos que una cosa era ser señora de un hogar y otra muy distinta ser botín de guerra, y que aunque ambas compartieran al mismo hombre, la primera mandaba y la segunda obedecía. El resultado era un escenario doméstico donde la violencia no venía solo de los hombres, sino también de las mujeres que, defendiendo su estatus, terminaban reforzando la condena de las cautivas, que en esa lucha silenciosa entre señoras y esclavas se convertían en el campo de batalla íntimo de una sociedad que ya había destrozado sus vidas en el saqueo. Así, el papel de las mujeres vikingas no fue el de simples espectadoras, sino el de participantes activas en la dinámica de poder, consolidando la frontera entre lo propio y lo ajeno, entre lo libre y lo esclavizado, confirmando que para las esposas extranjeras no había refugio ni siquiera dentro de las paredes de la casa, porque su desgracia servía tanto para engrandecer a los hombres como para reforzar el orgullo de las mujeres del norte. Si para los vikingos la humillación de las esposas vencidas podía cantarse en sagas y celebrarse en banquetes, para el mundo cristiano aquello era una herejía indescriptible, un escándalo que debía ser registrado en crónicas como advertencia
Y como denuncia de la barbarie pagana, los monjes que sobrevivieron a los saqueos en Lindisfarne, Iona o Clonmacnois, escribieron con pluma temblorosa sobre mujeres arrastradas desde los altares hasta los barcos, sobre viudas de nobles reducidas a esclavas y sobre hijas de clanes enteros vendidas en mercados extranjeros. Y aunque sus relatos estaban impregnados de indignación moral, lo cierto es que conservan detalles que la arqueología confirma. Las esposas capturadas eran tratadas como botín legítimo, exhibidas, subastadas y utilizadas como instrumentos de dominio, y los cronistas, incapaces de concebir tal brutalidad, lo explicaban como obra del diablo o como castigo divino contra una cristiandad demasiado confiada. En las crónicas francas se habla de aldeas enteras, donde los hombres fueron degollados y las mujeres distribuidas entre los guerreros nórdicos. Y en los anales irlandeses se repite la misma escena con variaciones: monasterios saqueados, monjas violadas y esposas de jefes locales tomadas como concubinas de los invasores. Para los monjes, lo más insoportable era ver cómo lo sagrado era profanado junto con lo humano: cálices usados para beber cerveza barata, altares convertidos en mesas de reparto del botín y esposas obligadas a desfilar delante de cruces caídas como si fueran animales. La retórica cristiana añadía un matiz moral. Describían a los vikingos como bestias sin alma, enviados del infierno para castigar los pecados de Europa, y en esa narrativa las mujeres capturadas eran mártires involuntarias, símbolos de la fe ultrajada. Sin embargo, al mismo tiempo, estas crónicas tenían un objetivo práctico: sembrar terror, advertir a otras comunidades de lo que ocurría si no reforzaban sus murallas o si no confiaban más en la protección de los reyes y de la Iglesia. El horror de los relatos servía como propaganda política, pero no por ello eran ficticios, porque la coincidencia entre distintas fuentes, anglosajonas, irlandesas, francas y árabes, confirma que la captura y la explotación de mujeres era parte sistemática de las expediciones vikingas. Algunos cronistas añadieron incluso cifras, exageradas o no, de cientos de mujeres llevadas en una sola incursión, un número que buscaba impresionar a los lectores, tanto como advertir a los poderosos de la amenaza que se cernía sobre sus dominios. Lo más irónico es que, mientras los monjes escribían con horror, sus textos se convirtieron en el archivo más valioso para entender la magnitud del fenómeno, porque los propios vikingos no consideraban necesario dejar constancia detallada de lo que para ellos era rutina, y fueron los indignados cristianos quienes fijaron en la memoria de la historia escenas que de otro modo se habrían perdido en la bruma de los fiordos. En sus páginas, las esposas de los guerreros derrotados aparecen no como individuos con nombre, sino como emblemas del dolor de toda una comunidad, como prueba de que la derrota militar tenía consecuencias que traspasaban el campo de batalla y se metían en las casas, en los conventos y en las camas. Así, el cristianismo horrorizado dejó un legado escrito que, aunque teñido de moralismo y exageraciones, confirma lo esencial: que para las mujeres capturadas por los vikingos, la suerte siempre fue la misma, un destino peor que la muerte, contado por testigos que, incapaces de comprender tanta brutalidad, prefirieron atribuirla a las tinieblas del paganismo, sin sospechar que estaban registrando con precisión una parte central de la maquinaria de poder del norte. Si algo explica por qué los vikingos se obsesionaron con capturar esposas y viudas de sus enemigos, es que aquellas mujeres no solo eran botín doméstico o concubinas improvisadas, eran también la mercancía más valiosa en un mapa que unía Irlanda con Bizancio y que convertía a las cautivas en el lubricante invisible de la economía nórdica. Una red de comercio que atravesaba mares, ríos y ciudades, dejando tras de sí un rastro de vidas arrancadas y linajes destrozados. En el oeste, las incursiones en las costas irlandesas, inglesas y francas surtían de esclavas jóvenes que eran llevadas a Dublín, centro neurálgico del tráfico humano, donde se mezclaban comerciantes nórdicos, celtas y hasta árabes, negociando precios como si discutieran sobre ganado. Desde allí muchas partían hacia Islandia o Noruega. Otras eran enviadas hacia el sur de Inglaterra y en menor medida hacia Normandía, pero la ruta más lucrativa era la que miraba hacia el este,
navegando por el Mar del Norte, subiendo por el Báltico y adentrándose en los ríos rusos. Los vikingos, conocidos allí como Rus, llevaban a sus cautivas hasta Kiev y Novgorod, y desde allí a Constantinopla, donde el imperio bizantino pagaba fortunas por esclavas extranjeras, consideradas exóticas y útiles tanto en palacios como en burdeles. Las crónicas árabes, como las de Ibn Fadlan y al-Masudi, mencionan explícitamente cómo las mujeres capturadas en el norte terminaban en los mercados del califato abasí, porque los mercaderes musulmanes compraban en masa a esas cautivas que los escandinavos ofrecían como si fueran sacos de trigo y que luego eran revendidas en Bagdad, Samarra o El Cairo. La paradoja cruel era que una esposa arrancada de su casa en Irlanda podía terminar meses después sirviendo en una mansión de Bizancio o en un harén de Oriente Medio, sin entender una sola palabra de la lengua que se hablaba a su alrededor, completamente borrada de su pasado y reducida a cuerpo sin historia. Los arqueólogos han encontrado en Edebí y Birka restos de instalaciones que funcionaban como mercados de esclavos, con grilletes, collares de hierro y espacios destinados a encierro temporal, confirmando que este comercio no era marginal, sino sistemático, y lo más revelador es que para los vikingos no había contradicción entre saquear un monasterio en Irlanda y luego vender a sus esposas en Constantinopla. Todo formaba parte del mismo negocio, la misma lógica de convertir la derrota ajena en beneficio propio. En las sagas, estas rutas apenas se mencionan de pasada, pero su silencio dice mucho. Era tan común el tráfico de mujeres que no necesitaba ser explicado. Se daba por hecho que un viaje exitoso incluía tanto plata como esclavas. Los monjes cristianos, horrorizados, describieron estas rutas como cadenas invisibles que unían a Europa bajo el signo del pecado, pero lo cierto es que fueron también los cimientos de la riqueza nórdica, porque gracias a esa trata humana, los vikingos pudieron financiar sus expediciones, fortalecer sus clanes y hasta fundar enclaves permanentes. Para las cautivas, en cambio, aquellas rutas eran el mapa del olvido. Cada milla recorrida en barco o en caravana las alejaba más de su origen, y cada puerto donde eran revendidas significaba una nueva capa de humillación, porque ya no eran solo esposas de guerreros derrotados, eran mujeres sin tierra, sin lengua, sin nombre, que circulaban de Irlanda a Bizancio como símbolos de la derrota eterna de sus pueblos. Así, el comercio de mujeres no fue una anécdota secundaria del mundo vikingo, sino su arteria principal, una línea que transportaba riqueza hacia el norte y desgracia hacia el sur y el este, confirmando que en la lógica de aquellos siglos la derrota se medía no solo en sangre derramada, sino también en esposas convertidas en mercancía, viajeras forzadas de una geografía que nunca eligieron recorrer. Aunque la mayoría de los relatos medievales nos muestran a las esposas de los vencidos reducidas a esclavas o concubinas, algunas crónicas y sagas conservan episodios donde esas mujeres intentaron escapar, rebelarse o incluso vengarse, recordándonos que la sumisión nunca fue absoluta. En los anales irlandeses se mencionan fugas colectivas de cautivas durante los saqueos, mujeres que aprovecharon la confusión de un incendio para huir hacia monasterios cercanos o internarse en los bosques, aunque la mayoría fue recapturada rápidamente. Los monjes francos describen con amargura cómo algunas esposas, antes de ser capturadas, preferían morir junto a sus maridos, un gesto que para ellos era prueba de virtud cristiana, pero que en realidad también fue una forma de resistencia al destino que les esperaba. Las fuentes árabes, en particular Ibn Fadlan, recogen testimonios de esclavas que se negaban a aceptar su papel. Algunas insultaban a sus captores durante las rutas hacia el este, otras eran castigadas públicamente por desobedecer órdenes, y en más de un caso se relata cómo una concubina terminó asesinando en secreto a su amo para escapar, aunque casi siempre ese intento acabó con su ejecución inmediata. Las sagas nórdicas, que glorificaban a los vencedores, también contienen trazos de estas resistencias. En la Laxdala saga y en otras narraciones islandesas aparecen mujeres que, obligadas a matrimonios impuestos, maniobraron durante años para devolver poder a sus hijos o a parientes de su linaje original, un tipo de venganza lenta y silenciosa.
ejercida no con la espada, sino con astucia y memoria. Incluso en Constantinopla y en Bagdad, donde terminaban muchas de estas cautivas tras ser vendidas, los cronistas bizantinos y árabes mencionan revueltas de esclavos en las que también participaron mujeres del norte o del occidente, recordando que ni siquiera en los mercados lejanos desaparecía el deseo de escapar. Es cierto que la mayoría de estos intentos fracasaba y que la represión era brutal, pero su mera existencia muestra que aquellas esposas no aceptaron sin más su destino. Algunas lucharon con el cuerpo, otras con el silencio, otras con intrigas dentro de las casas donde fueron encerradas. Y aunque los vencedores intentaron borrar sus nombres, las huellas dispersas en crónicas, anales y sagas demuestran que la resistencia existió, que la derrota no fue completa y que incluso en el mundo vikingos, donde todo parecía dictado por la fuerza, hubo mujeres que se atrevieron a desafiar el papel que les habían impuesto, aunque el precio fuera altísimo. Cuando el saqueo terminaba y las llamas consumían los techos de un poblado, no siempre llegaba la calma al campamento vikingo, porque lo que los cronistas apenas insinuaban y las sagas dejaban entre líneas era el conflicto interno más incómodo, la lucha entre clanes por la posesión de las esposas capturadas. No se trataba de un reparto armonioso, ni de una costumbre pactada, sino de un campo de batalla nuevo, menos visible que el del asalto pero igual de brutal, donde las mujeres de los vencidos se convertían en detonante de rivalidades enquistadas desde hacía años. En Escandinavia los clanes vivían atrapados en un equilibrio frágil, juraban lealtad en el mar, compartían botín en la costa extranjera y se prometían apoyo en combate, pero apenas caía un poblado rico en cautivas de alto linaje, ese equilibrio se resquebrajaba. Las esposas de jefes derrotados no eran vistas como simples concubinas, representaban el prestigio de una conquista y la oportunidad de afirmar la superioridad de un linaje sobre otro. Así, era común que en las asambleas improvisadas tras un saqueo surgieran discusiones envenenadas, donde los líderes de distintos clanes se acusaban de usurpar privilegios que no les correspondían. Las sagas irlandesas narran episodios en los que, tras la caída de fortalezas en Irlanda o Escocia, el botín humano desencadenaba disputas tan violentas como las batallas mismas, los Hrafnista contra los Lade, los hombres del rey Harald contra los de caudillos locales, todos reclamando su parte. Hubo expediciones enteras arruinadas, no por la resistencia enemiga, sino por las cuchilladas que los mismos vikingos se daban entre sí, en torno a una esposa de conde capturada o a una viuda joven cuyo linaje podía garantizar alianzas futuras. Para un guerrero de fiordo, ver a su rival de clan exhibir como trofeo a la mujer de un enemigo poderoso era más intolerable que perder un cofre de plata, porque la humillación era doble. No solo había sido derrotado el extranjero, sino también el prestigio del propio aliado que quedaba desplazado. De ahí nacen relatos de juramentos rotos, venganzas postergadas y guerras civiles encubiertas que estallaban en fiordos noruegos años después, cuando cuentas pendientes por una cautiva no habían sido olvidadas. Incluso la arqueología sugiere huellas de estas disputas, enterramientos de guerreros caídos lejos de frentes enemigos, con heridas que no corresponden a combates navales, sino a luchas internas, probablemente resultado de riñas por mujeres apresadas. En la política nórdica, esas esposas servían como moneda diplomática. Podían entregarse a reyes daneses, a jefes suecos o a caudillos rus, y por eso cada clan veía en ellas un recurso que no podía ceder. Si un líder entregaba a su rival la esposa de un caído de prestigio, perdía autoridad ante sus propios hombres, pues parecía incapaz de defender lo que había conquistado. El precio de estas disputas no era menor. Expediciones que regresaban a casa con menos hombres de los que había matado el enemigo, alianzas marítimas que se fragmentaban en pleno viaje y una fama creciente de que los vikingos podían ser tan peligrosos para sus vecinos como para sí mismos. De hecho, en más de un relato aparece el recurso al arbitraje de los dioses. Clanes enfrentados consultaban a volvas o lanzaban suertes con runas para decidir a quién correspondía una cautiva disputada, como si el destino pudiera apagar una rivalidad que en realidad nunca se apagaba. Lo paradójico es que estas mujeres,
arrancadas de su mundo, no solo simbolizaban la derrota de su pueblo, sino también la semilla de las enemistades nórdicas. Eran botín, pero también dinamita, trofeos, pero también excusas para que los clanes se desgarraran entre sí. En ese reflejo cruel, el poder de una esposa capturada no estaba en lo que ella podía hacer, sino en lo que provocaba: la fractura de la hermandad vikinga y la certeza de que el mayor enemigo del guerrero del norte, muchas veces, no era el cristiano al que saqueaba, sino el vecino que codiciaba el mismo trofeo humano. En la maraña de relatos que rodea a los vikingos, separar lo real de lo inventado resulta tan complicado como navegar un fiordo en plena tormenta, porque junto a los hechos documentados por sagas y restos materiales convivían las exageraciones interesadas de los cronistas cristianos que describían cada incursión nórdica como un apocalipsis moral. Sí es cierto que las expediciones del norte se llevaron a cabo con una violencia sistemática y que la captura de mujeres de los vencidos fue parte del botín. También está documentado el comercio de esclavos en mercados que llegaban desde Dublín hasta Bizancio, donde muchas cautivas fueron tratadas como mercancía. Sin embargo, no todo lo que repiten los manuscritos puede tomarse al pie de la letra. Monjes irlandeses y francos, deseosos de retratar a los invasores como bestias sin alma, multiplicaban los horrores en sus textos, pintando escenas de orgías de sangre o humillaciones colectivas que en ocasiones responden más a propaganda que a crónica. Para ellos, mostrar a las esposas de los caídos convertidas en víctimas públicas era un recurso narrativo para subrayar la barbarie pagana frente a la pureza cristiana. En contraste, las sagas nórdicas, que tampoco eran neutrales, tendían a glorificar lo ocurrido, magnificando la capacidad de un jefe de someter a la esposa de un enemigo como prueba de poder casi divino, un adorno a su linaje. Entre un extremo y otro, la verdad se encuentra en una zona gris. Hubo violencia, cautiverio y uso político de las mujeres, pero también hubo embellecimiento literario, dramatización y propaganda. La arqueología confirma cadenas, brazaletes de hierro y rutas comerciales de esclavas, pero no puede probar los pasajes más escabrosos que los cronistas describen con deleite macabro. Así, cada fuente transmitía su propio interés. Para los cristianos, exagerar el horror servía para justificar cruzadas de venganza. Para los vikingos, inflar su brutalidad alimentaba la leyenda del miedo que paralizaba aldeas antes incluso de que aparecieran sus velas en el horizonte. El resultado es que hoy leemos historias donde lo real se mezcla con lo imaginado, donde un hecho comprobable, como la existencia de mujeres esclavizadas, se entrelaza con mitos de violencias rituales masivas o castigos divinos que probablemente nunca sucedieron. Y es en ese contraste entre lo que dejaron las crónicas enemigas y lo que glorificaron las sagas, donde se entiende que los vikingos no fueron ni héroes invencibles ni demonios mitológicos, sino hombres de carne y hueso cuya brutalidad fue tan cierta como magnificada por quienes escribieron sobre ellos. Cuando los barcos vikingos dejaron de surcar los mares con la misma ferocidad que en los siglos de las grandes incursiones, lo que quedó en las costas de Inglaterra, Irlanda, Francia o las riberas del Báltico no fueron solo aldeas arrasadas y fortalezas reconstruidas con prisa, sino un recuerdo colectivo que durante generaciones se transmitió como una cicatriz imposible de cerrar. Los campesinos del norte de Francia todavía hablaban de los hombres del mar cuando querían asustar a sus hijos, y en Inglaterra, 200 años después de la primera incursión en Lindisfarne, la sola mención de los daneses bastaba para hacer temblar a comunidades enteras. Esa memoria del miedo se alimentaba no solo de los saqueos, sino de la forma en que los cronistas habían retratado los abusos contra las esposas de los vencidos. Cada relato de mujeres arrastradas de sus casas, de esposas de caudillos convertidas en trofeos, de hijas de nobles obligadas a servir hidromiel en banquetes ajenos, fue exagerado, copiado y repetido hasta convertirse en un mito casi autónomo. Lo importante no era ya la veracidad de cada detalle, sino el efecto acumulado,
el recuerdo de que el invasor no solo podía arrebatar tierras o riquezas, sino también quebrar lo más íntimo de la comunidad, el honor de sus familias y el linaje de sus líderes. Ese miedo colectivo tenía utilidad política. Reyes francos, condes sajones o príncipes irlandeses lo utilizaban para mantener unidas a poblaciones dispersas, apelando a la memoria de lo que había hecho el enemigo para justificar impuestos, reclutamientos y fortificaciones. No hacía falta que llegaran velas en el horizonte. La amenaza estaba inscrita en la mente, y eso era suficiente para doblegar voluntades. En los monasterios, los monjes copiaban crónicas cargadas de sangre y lágrimas, y cada copia servía como advertencia. Esto ocurrió y puede volver a ocurrir si no obedeces al Señor que te protege. En Escandinavia, la dinámica no era distinta, pero con un giro irónico. Mientras los cristianos multiplicaban el horror para demonizar a los vikingos, los mismos descendientes de esos guerreros lo exaltaban como prueba de que sus antepasados habían sido lo bastante temidos como para dominar mares y tierras lejanas. Así las sagas irlandesas, escritas siglos después de los saqueos, recogen anécdotas donde la apropiación de esposas enemigas aparece como símbolo de victoria, como si se tratara de la prueba definitiva de que un jefe merecía ser recordado. Esa doble memoria, el terror en los vencidos y la gloria en los vencedores, terminó fusionándose en una leyenda de largo alcance, el vikingo, como figura que no solo conquistaba aldeas, sino que destrozaba la estructura íntima de sus enemigos. El eco de esas narraciones sobrevivió incluso cuando las incursiones cesaron. En las cortes medievales, cuando se hablaba de enemigos bárbaros, los ejemplos más temidos eran siempre como los daneses hicieron con las esposas de los nuestros. Y en la cultura popular, el miedo se convirtió en canción, en oración y en refrán. Aldeas enteras rezaban para que los hombres del norte no volvieran, aun cuando ya no había velas en el horizonte. La memoria del miedo actuaba como un fantasma útil, transmitido de padres a hijos, que aseguraba que nadie olvidara lo ocurrido y que al mismo tiempo mantenía viva la utilidad política de ese recuerdo. Lo curioso es que, cuanto más se alejaba en el tiempo la época de los saqueos, más terribles se volvían las historias. Lo que en una crónica era un abuso puntual, en la tradición oral se multiplicaba en escenas colectivas de terror. Lo que había sido la captura de unas pocas esposas se convertía en la imagen de todas las mujeres de una aldea arrastradas al norte. En ese proceso de transmisión, lo real y lo inventado se mezclaban sin remedio, pero el efecto era siempre el mismo: recordar que el enemigo podía quebrar no solo murallas, sino también hogares. El miedo sobrevivía a los hechos, y en las plazas, en las iglesias y en los banquetes de los poderosos. Ese miedo seguía siendo moneda de cambio. La generación que no había visto barcos vikingos con sus propios ojos seguía comportándose como si las velas pudieran aparecer en cualquier momento, porque la memoria del miedo no se medía en cronología, sino en intensidad de relato, en la capacidad de una historia de herir más hondo que la espada. Y así, lo que los vikingos habían hecho con las esposas de los derrotados dejó de ser solo un episodio de guerra y se convirtió en un mito funcional, repetido durante siglos para recordar a unos que habían sido víctimas y a otros que sus ancestros habían sido verdugos, asegurando que la sombra del norte siguiera proyectándose mucho después de que las incursiones hubieran cesado. Cuando el eco de los cuernos de guerra se apagó y las velas dejaron de sembrar pánico en las costas, lo que sobrevivió de los vikingos no fueron solo ruinas calcinadas, espadas oxidadas o huesos enterrados bajo túmulos, sino un recuerdo envenenado que se incrustó en la memoria de Europa como cicatriz perpetua, la certeza de que los hombres del norte habían sabido conquistar no solo territorios, sino también lo más íntimo de sus enemigos, apropiándose de las esposas de los derrotados y convirtiéndolas en su herencia más infame. No hay catedral en Francia, ni monasterio en Inglaterra, que no tenga en sus crónicas alguna alusión al terror que inspiraban estas prácticas, porque para los clérigos del siglo IX y del siglo X no existía imagen más útil que la de una esposa noble arrastrada del altar familiar al banquete del enemigo. Esa idea sobrevivió a los siglos y se transmitió como advertencia:
Los vikingos ya no estaban, pero su sombra seguía dictando miedo. En las sagas irlandesas, por el contrario, el recuerdo se convirtió en símbolo de grandeza. Un jefe era tanto más memorable cuanto más alto era el rango de la mujer capturada, y los descendientes escribían con orgullo aquello que para los vencidos era vergüenza. Así nació una paradoja única en la historia. Un mismo acto, la apropiación de las esposas de los caídos, fue para unos el epítome del horror y para otros la medalla de oro de su linaje. Esa doble mirada quedó tatuada en Europa, mientras en las crónicas francas se rezaba para que el Señor nos libre de los hombres del norte. En Escandinavia se cantaban versos sobre héroes que habían tomado no solo fortalezas, sino también la dignidad de sus enemigos. El legado fue más psicológico que material, la prueba de que la violencia podía extenderse más allá de la batalla y alcanzar la intimidad misma de las familias. Eso convirtió a los vikingos en referencia obligada cada vez que se hablaba del enemigo bárbaro en la Edad Media. Su nombre se usaba para atemorizar aldeas, para justificar impuestos de defensa, para reforzar muros y hasta para educar a niños con cuentos de terror. Irónicamente, los propios descendientes de aquellos saqueadores aprendieron a comerciar con su leyenda. Siglos después, los reinos escandinavos que ya se habían convertido al cristianismo usaban el recuerdo del miedo como capital diplomático, porque ser descendiente de vikingos equivalía a ser visto como hijo de los hombres que habían hecho temblar a media Europa. Y más allá de la propaganda, la huella real quedó en la mezcla de sangres, linajes interrumpidos, descendencia forzada, apellidos que nunca contaron toda la historia de su origen. La memoria de estas prácticas sobrevivió porque servía a todos, a los vencidos, para recordar su martirio, a los vencedores, para glorificar su brutalidad, y a los cronistas posteriores, para mantener viva la fascinación por una época en la que la vida valía menos que el prestigio, y en la que el destino de una esposa capturada podía decidir alianzas, venganzas o guerras civiles. En ese sentido, lo que los vikingos dejaron en la historia no fue solo el mapa alterado de Europa, ni las rutas comerciales extendidas hasta Bizancio, sino la demostración amarga de que el poder también podía ejercerse sobre los cuerpos y que la derrota no terminaba en el campo de batalla, sino en la mesa del vencedor. Esa fue su verdadera herencia, haber convertido a las mujeres de sus enemigos en la metáfora más cruel de la victoria, un recuerdo que atravesó generaciones y que aún hoy sigue resonando cuando se pronuncia la palabra vikingo.